Imaginen por un momento estar de pie en el atrio del Templo de Jerusalén en un día de otoño del primer siglo. Durante la festividad de Yom Kippur, el día de la expiación, la multitud se agolpa en los patios exteriores, miles de peregrinos que han viajado desde toda la diáspora judía para estar presentes en este día más sagrado del año. El aire está cargado de anticipación y solemnidad. De repente, las cortinas del santuario se mueven y emerge una figura que parece pertenecer más al cielo que a la tierra. El sumo sacerdote avanza lentamente y cada paso produce un tintineo musical de pequeñas campanas de oro. Su túnica es de un azul profundo como el cielo nocturno, tejida de una sola pieza sin costuras. Sobre ella lleva un efod, una prenda extraordinaria hecha de hilos de oro batido entretejidos con lana teñida de azul, púrpura y escarlata. En su pecho brilla el Hoshen, el pectoral del juicio, incrustado con 12 piedras preciosas que capturan y refractan la luz del sol en arcoíris brillantes. Cada piedra representa una de las 12 tribus de Israel, grabada con el nombre de la tribu en letras antiguas. Alrededor del borde inferior de su túnica cuelgan granadas bordadas en azul, púrpura y escarlata, alternando con campanillas de oro puro que suenan con cada movimiento. Sobre su cabeza lleva un turbante blanco inmaculado de lino fino, y fijada al frente está una placa de oro grabada con las palabras sagradas, Santidad a IHWH. Este no es simplemente un traje ceremonial impresionante. Cada elemento, cada color, cada material, cada símbolo está cargado de significados teológicos profundos, que conectan el cielo con la tierra, lo divino con lo humano, el pasado de Israel con su futuro esperado. Lo que están a punto de descubrir es cómo estas vestimentas extraordinarias funcionaban como un microcosmos del universo, una carta teológica visual que comunicaba verdades sobre Dios, Israel y la creación misma, y por qué los detalles de telas, colores y diseños que podríamos considerar meramente estéticos eran en realidad declaraciones profundas sobre la naturaleza de la realidad y el papel de Israel en el plan divino. Las descripciones más detalladas de las vestimentas sacerdotales se encuentran en los libros de Éxodo y Levítico, donde Dios da instrucciones elaboradas a Moisés sobre exactamente cómo deben ser confeccionadas las ropas para Aarón, el sumo sacerdote y sus hijos. Estas instrucciones son notablemente específicas, especificando materiales exactos, colores particulares, medidas precisas y técnicas de construcción. El nivel de detalle es extraordinario, sugiriendo que estos no eran elementos arbitrarios, sino componentes esenciales de un sistema simbólico cuidadosamente diseñado. El texto bíblico dedica capítulos enteros a estas descripciones, indicando su importancia teológica. Comenzando desde la capa más interna, el sumo sacerdote usaba una túnica blanca de lino fino llamada ketonet. Esta prenda era tejida de una sola pieza, sin costuras, llegando hasta los tobillos con mangas que se extendían hasta las muñecas. El lino blanco puro simbolizaba pureza y santidad. El lino, shesh en hebreo, tenía que ser de la más alta calidad, fino y blanco brillante. En el mundo antiguo, el lino fino era un material de lujo, producido principalmente en Egipto, donde el clima y el suelo eran ideales para cultivar lino. El proceso de convertir las fibras de la planta de lino en tela fina era laborioso, requiriendo múltiples pasos de remojo, golpeo, peinado e hilado antes de que pudiera ser tejido. El lino resultante era valorado por su suavidad, su color blanco natural y su capacidad para mantener fresco al usuario en climas cálidos. La elección del lino para las vestimentas sacerdotales no era accidental. A los sacerdotes se les prohibía explícitamente usar lana mientras servían en el templo, específicamente para evitar sudar. Levítico especifica que las vestimentas sacerdotales debían ser de lino porque la lana causaría transpiración, y el sudor era considerado impuro en el contexto del servicio del templo. Esta preocupación por evitar el sudor puede parecer extraña para lectores modernos, pero reflejaba profundas ideas sobre pureza ritual y la distinción entre lo humano y lo divino. El sudor era una marca del trabajo humano, una consecuencia de la maldición después de la caída en el Edén, donde Dios declaró que Adán comería pan con el sudor de su rostro. En el espacio sagrado del templo, los sacerdotes debían estar libres de estas marcas de mortalidad caída. Sobre la túnica de lino blanco, el sumo sacerdote usaba el meil, traducido generalmente como el manto del efod. Esta era una prenda notable hecha completamente de lana teñida de azul. El texto bíblico especifica que debía ser tejida de una sola pieza, con una abertura en el centro para la cabeza, reforzada con un borde tejido para que no se rasgara. El manto llegaba aproximadamente hasta las rodillas. Lo más distintivo del meil eran las decoraciones alrededor de su borde inferior. Alternando alrededor del dobladillo había granadas hechas de lana teñida de azul, púrpura y escarlata, y entre ellas campanillas de oro puro.
El texto es específico. Una campanilla de oro y una granada, una campanilla de oro y una granada alrededor del borde del manto. Las campanillas servían un propósito práctico y simbólico. Prácticamente su sonido anunciaba el movimiento del sumo sacerdote. Éxodo declara que el sonido debía ser oído cuando él entraba al lugar santo delante de Yahweh y cuando salía, para que no muera. Esta declaración inquietante sugiere que las campanillas proporcionaban algún tipo de protección o señal necesaria. Algunos intérpretes han sugerido que el tintineo de las campanas aseguraba que el sumo sacerdote permaneciera consciente y en movimiento, no sucumbiendo a la presencia divina abrumadora en el santuario. Otros han propuesto que los sonidos alertaban simbólicamente a la presencia divina de la aproximación del sacerdote, una cortesía respetuosa al entrar a la morada de Dios. Simbólicamente, las campanillas y granadas juntas comunicaban múltiples significados. Las granadas eran símbolos de fertilidad y abundancia en el antiguo cercano oriente. Un solo fruto de granada contiene cientos de semillas, haciéndolo un emblema natural de fecundidad. En el contexto del templo, las granadas probablemente representaban las bendiciones de productividad y vida que fluían del culto apropiado. Las campanillas de oro puro representaban alabanza y adoración, su sonido siendo una forma de proclamación constante de la presencia y gloria de Dios. Juntas, las granadas y campanillas sugerían la relación recíproca entre Dios e Israel. Dios otorga bendiciones de vida y fertilidad, e Israel responde con adoración y alabanza. El color azul del manto del efod era altamente significativo. Este no era cualquier azul, sino un tono específico llamado tekelet en hebreo. Un azul profundo con matices púrpura derivado de un tipo particular de caracol marino. La producción de este tinte era extraordinariamente laboriosa y costosa. Se requería procesar miles de caracoles para producir incluso cantidades pequeñas de tinte. El proceso exacto era un secreto comercial guardado por los fenicios que dominaban su producción, particularmente las ciudades de Tiro y Sidón. Como resultado, las telas teñidas con tekelet eran extremadamente caras, disponibles solo para la realeza, la aristocracia y propósitos sagrados como las vestimentas del templo. El azul tekelet tenía significado simbólico que lo hacía apropiado para vestimentas sacerdotales. Los textos rabínicos posteriores observan que este azul se asemeja al color del mar, que se asemeja al cielo, que se asemeja al trono de Dios descrito en visiones proféticas. El azul así conectaba la tierra con el cielo, sirviendo como un recordatorio visual de lo divino. Números instruye a los israelitas a poner flecos en las esquinas de sus vestimentas, con un cordón de azul tekelet, explícitamente para que recuerden todos los mandamientos de Yahweh y los hagan. El color azul funcionaba como una señal mnemotécnica para la obediencia a la voluntad divina. Sobre el manto azul, el sumo sacerdote usaba el efod, una de las prendas más elaboradas y misteriosas de su atuendo. Las descripciones bíblicas del efod son algo ambiguas, llevando a debate entre estudiosos sobre su forma y construcción exactas. Claramente consistía en dos piezas de tela, una para el frente y una para la espalda, unidas en los hombros por dos hombreras y ceñidas alrededor de la cintura por una faja tejida. El material del efod era extraordinario, hilos de oro batido entretejidos con lana teñida de azul, púrpura y escarlata, y lino fino torcido. El texto describe artesanos que batían oro en láminas delgadas y luego las cortaban en hilos que podían ser tejidos en la tela. El resultado habría sido una prenda que literalmente brillaba con luz dorada reflejada, deslumbrante a la vista. Las sombreras del efod llevaban 2 piedras de ónice, cada una grabada con los nombres de 6 tribus de Israel en el orden de su nacimiento. Estas piedras estaban engastadas en engastes de oro. El simbolismo era claro. El sumo sacerdote literalmente llevaba a Israel sobre sus hombros al entrar a la presencia de Dios, representando a toda la nación delante del trono divino. Este era un recordatorio visual poderoso del papel mediador del sacerdocio, de pie entre Dios y el pueblo, intercediendo en su nombre. Adjunto al efod estaba el Hoshen Mishpat, el pectoral del juicio, quizás el elemento más elaborado y misterioso de toda la vestimenta sacerdotal. El pectoral era una pieza cuadrada de tela doblada, aproximadamente 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, hecha del mismo material que el efod: oro, azul, púrpura, escarlata y lino fino. Incrustadas en el pectoral estaban 12 piedras preciosas dispuestas en 4 filas de 3 piedras cada una. Cada piedra estaba grabada con el nombre de una de las 12 tribus de Israel. Las identificaciones exactas de las 12 piedras son debatidas porque los nombres hebreos de las piedras no siempre corresponden claramente a términos gemológicos modernos y las traducciones antiguas difieren en sus equivalencias. Pero listas típicas incluyen piedras como rubí o cornalina, topacio, esmeralda, turquesa, zafiro, diamante o jaspe,
jacinto, ágata, amatista, berilo, ónice y jaspe. Estas piedras preciosas habrían representado una inversión económica masiva. En el mundo antiguo, las gemas eran extremadamente raras y valiosas, accesibles solo a los más ricos. Reunir 12 piedras preciosas de suficiente tamaño y calidad para ser grabadas y engastadas habría requerido recursos sustanciales. El efecto visual del pectoral habría sido asombroso. 12 gemas brillantes en múltiples colores, cada una capturando y refractando la luz de manera diferente, creando un despliegue deslumbrante. El pectoral estaba sujeto al efod por cadenas de oro y cordones azules, posicionado directamente sobre el corazón del sumo sacerdote. El simbolismo nuevamente era claro. Las 12 tribus estaban cerca del corazón del mediador al entrar a la presencia divina. El pectoral tenía otra característica misteriosa. Dentro de sus dobleces se colocaban el Urim y Tumim, objetos cuya naturaleza exacta se ha perdido en la historia, pero que funcionaban como medios de recibir oráculos divinos. Cuando se enfrentaban decisiones importantes que requerían dirección divina, se podía consultar al sumo sacerdote, y mediante el Urim y Tumim se obtenía una respuesta de Dios. Los textos bíblicos proporcionan pocos detalles sobre cómo funcionaba este proceso exactamente. La mayoría de los estudiosos suponen que el Urim y Tumim eran algún tipo de dispositivo de sorteo, quizás piedras o palillos marcados que podían ser echados para producir respuestas binarias, sí o no, a preguntas planteadas. Su presencia en el pectoral del juicio conectaba la función oracular del sumo sacerdote con su papel representativo, ambos aspectos de su mediación entre Dios e Israel. Los colores recurrentes en las vestimentas sacerdotales, azul, púrpura, escarlata, blanco y oro, formaban una paleta simbólica coherente. Cada color llevaba significados que los intérpretes antiguos exploraron extensamente. El historiador judío Josefo, escribiendo en el primer siglo, ofreció una interpretación cosmológica de los colores y materiales. Según Josefo, el lino fino representaba la tierra de la cual crece el lino. El azul representaba el cielo. El púrpura representaba el mar, porque el tinte púrpura venía de criaturas marinas. El escarlata representaba el fuego. El oro representaba la luz. Así, las vestimentas del sumo sacerdote incorporaban todos los elementos básicos del cosmos, haciéndolo un microcosmos del universo creado. Esta interpretación cosmológica tenía sentido en el contexto de la antigua cosmología del Cercano Oriente, donde el universo era típicamente concebido como consistiendo en cielo, tierra, mar y el inframundo, con los cuerpos celestes y los elementos de fuego, agua, aire y tierra. Al usar vestimentas que incorporaban todos estos elementos, el sumo sacerdote representaba simbólicamente no solo a Israel, sino a toda la creación al estar delante de Dios. Esta comprensión expandida de su rol representativo se alineaba con la visión bíblica de Israel como una nación sacerdotal llamada a mediar las bendiciones de Dios a toda la creación. Otros intérpretes antiguos ofrecieron lecturas diferentes de los colores. El filósofo judío Filón de Alejandría, también escribiendo en el primer siglo pero desde una perspectiva más influenciada por la filosofía griega, veía los colores como representando virtudes morales y cualidades espirituales. El blanco representaba pureza y luz. El azul representaba el aire y la revelación celestial. El púrpura representaba el mar y también la realeza, ya que el púrpura era el color tradicional de reyes y emperadores. El escarlata representaba el fuego y también podía simbolizar sacrificio, ya que la sangre sacrificial era roja. El oro representaba la luz divina incorruptible. Estas diferentes interpretaciones no eran necesariamente mutuamente excluyentes. Los símbolos ricos típicamente funcionan en múltiples niveles simultáneamente, comunicando diferentes significados a diferentes audiencias o en diferentes contextos. Lo importante es que los colores no eran arbitrarios, sino cuidadosamente seleccionados para comunicar verdades teológicas profundas sobre Dios, la creación, Israel y el sacerdocio. La fabricación de estos tintes de colores era en sí misma un proceso complejo y fascinante, que involucraba conocimiento especializado transmitido a través de generaciones de artesanos. El tinte azul tekelet venía de una especie particular de caracol marino, probablemente el Murex trunculus, aunque la identificación exacta ha sido debatida. Los caracoles debían ser recolectados en grandes cantidades, y una glándula específica dentro del caracol contenía el precursor del tinte. Este precursor, cuando se exponía al aire y la luz solar, se oxidaba y transformaba en el distintivo color azul púrpura. El proceso era delicado y pequeñas variaciones en el procedimiento podían producir tonos diferentes.
Los fenicios guardaban celosamente los secretos de su producción de tinte, manteniendo un monopolio virtual sobre telas tekelet de alta calidad. El tinte púrpura, argamán en hebreo, venía de una especie relacionada de caracol marino, probablemente el Murex brandaris. El proceso de extracción era similar al del tekelet, pero producía un tono más rojizo de púrpura. Este púrpura tirio, como era conocido, era aún más precioso que el azul tekelet. Se estima que se requerían aproximadamente 10.000 caracoles para producir un solo gramo de tinte púrpura puro. Como resultado, las telas teñidas de púrpura eran astronómicamente caras, literalmente valiendo su peso en oro. La ropa púrpura se convirtió en el símbolo definitivo de riqueza, poder y estatus en el mundo antiguo. Los emperadores romanos eventualmente reservarían ciertos tonos de púrpura exclusivamente para uso imperial, y cualquier otra persona que los usara podría ser castigada con muerte. El tinte escarlata, tola at-shani en hebreo, tenía un origen completamente diferente. Venía de un insecto, específicamente la hembra del insecto escarlata, Kermes vermilio, que vivía en ciertos tipos de robles en la región del Mediterráneo. Las hembras preñadas se adherían a las ramas de los árboles y producían una sustancia roja que servía como fuente del tinte. Los recolectores raspaban estos insectos secos de las ramas y los procesaban para extraer el colorante. El tinte de grana resultante producía un color rojo brillante que era altamente valorado. El término hebreo tolaat literalmente significa gusano, reflejando el origen del insecto. Algunos comentaristas bíblicos posteriores vieron significado teológico en esto, conectándolo con pasajes como el Salmo 22, donde el sufriente se describe a sí mismo como un gusano y no un hombre, un pasaje que los cristianos aplicarían a Cristo. El proceso de teñir telas con estos colorantes naturales era complejo y requería experiencia considerable. Las fibras primero debían ser preparadas, típicamente mediante limpieza y tratamiento con mordientes, sustancias químicas que ayudaban al tinte a adherirse a las fibras y hacían que los colores fueran permanentes y resistentes al desvanecimiento. Diferentes mordientes podían producir tonos ligeramente diferentes del mismo tinte. El proceso de teñido en sí involucraba remojar las fibras en baños de tinte a temperaturas específicas por periodos específicos. Lograr colores uniformes y consistentes requería control cuidadoso de todas las variables. Los tintoreros profesionales eran artesanos altamente calificados, cuya experiencia era esencial para producir las telas de calidad requeridas para las vestimentas del templo. La producción de los hilos de oro usados en el efod y el pectoral presentaba sus propios desafíos técnicos. El texto bíblico describe cómo artesanos batían oro en láminas delgadas y luego lo cortaban en hilos que podían ser tejidos en la tela. Este proceso, conocido como oro batido, requería habilidad considerable. El oro debía ser batido hasta que fuera extremadamente delgado, pero no tan delgado que se rompiera. Luego debía ser cortado en tiras uniformes que pudieran funcionar como hilos. Estos hilos de oro luego se torcían o trenzaban con los hilos de lana y lino para crear una tela compuesta que tenía tanto la suavidad y flexibilidad de la tela como el brillo reflectante del oro. El resultado habría sido una prenda de apariencia verdaderamente extraordinaria, capturando y reflejando luz con cada movimiento. Sobre su cabeza, el sumo sacerdote usaba un turbante blanco de lino fino llamado mitznefet. Este turbante probablemente consistía en una larga tira de lino enrollada múltiples veces alrededor de la cabeza. Los textos rabínicos posteriores especifican que el turbante del sumo sacerdote tenía 16 codos de largo, aproximadamente 8 metros, lo que permitiría crear un tocado sustancial y impresionante. Fijada al frente del turbante con un cordón azul estaba el tzitz, una placa o diadema de oro puro grabada con las palabras Kadosh la Yah-Jod-Bioash. Santidad a Yah-Jod-Bioash, o Santo para el Señor. Esta placa de oro era quizás el elemento individual más importante de toda la vestimenta, porque identificaba explícitamente al sumo sacerdote con la santidad apartado para el servicio divino. El término tzitz literalmente significa flor o brillar, sugiriendo que la placa de oro brillaba como una flor en el frente del turbante. Algunos textos antiguos describen el tzitz como una banda angosta de oro que se extendía de oreja a través del frente del turbante. Otros lo describen como una placa más pequeña posicionada directamente en el centro de la frente. Las representaciones artísticas varían. Lo que está claro es que era prominentemente visible y servía como la declaración definitiva de la consagración del sumo sacerdote a Dios. Levítico declara que el tzitz debe estar sobre la frente de Aarón, para que Aarón lleve la iniquidad relacionada con las cosas sagradas, sugiriendo que servía alguna función propiciatoria.
absorbiendo o expiando impurezas que de otro modo contaminarían el culto sagrado. Las vestimentas descritas hasta ahora eran específicas para el sumo sacerdote. Los sacerdotes ordinarios usaban vestimentas más simples pero aún distintivas. Usaban túnicas de lino blanco similares a la del sumo sacerdote pero sin el manto azul, el efod, el pectoral o el turbante con su placa de oro. En su lugar usaban tocados más simples de lino. Todos los sacerdotes usaban pantalones de lino que se extendían desde la cintura hasta los muslos, específicamente prescritos para cubrir su desnudez. Todos usaban fajas de lino alrededor de sus cinturas. El énfasis estaba en la pureza representada por el lino blanco, la modestia y la distinción de la vestimenta ordinaria. Es importante notar que las descripciones bíblicas de las vestimentas sacerdotales presentan una versión idealizada que puede no haber correspondido siempre a la realidad histórica en todos los periodos. Las vestimentas descritas en Éxodo supuestamente datan del periodo del desierto bajo Moisés. La pregunta de si vestimentas exactamente como las descritas fueron realmente usadas durante el periodo del primer templo bajo Salomón o durante el segundo templo después del regreso del exilio es compleja. Los textos bíblicos posteriores ocasionalmente mencionan reformas sacerdotales o restauraciones de prácticas apropiadas, sugiriendo que hubo periodos cuando las normas ideales no se observaban completamente. Durante el periodo del Segundo Templo, particularmente en los siglos inmediatamente antes y después de la Era Común, hay evidencia sustancial de que las vestimentas sacerdotales similares a las descritas en Éxodo, efectivamente se usaban. Josefo, quien era él mismo de una familia sacerdotal y había servido brevemente en el templo antes de su destrucción en 70 después de Cristo, proporciona descripciones detalladas de las vestimentas que vio usar a los sacerdotes. Sus descripciones corresponden ampliamente a las cuentas bíblicas, aunque con algunos detalles adicionales derivados de su conocimiento de primera mano. Por ejemplo, describe el sonido de las campanillas del sumo sacerdote como audible desde lejos y el efecto deslumbrante del pectoral con sus 12 piedras preciosas. Los textos rabínicos en la Mishnah y el Talmud, codificados en los siglos II al V pero preservando tradiciones más antiguas, también contienen extensas discusiones de las vestimentas sacerdotales. Debaten cuestiones como el número exacto de hilos en las franjas, las dimensiones precisas de varias prendas y procedimientos para cuando las vestimentas se desgastaban o dañaban y necesitaban ser reemplazadas. Estas discusiones demuestran que las vestimentas sacerdotales siguieron siendo un tema de gran interés y debate teológico, incluso después de que el templo fue destruido y el sacerdocio ya no funcionaba. Algunos de los debates rabínicos se centraban en la exégesis simbólica de las vestimentas. Una tradición rabínica preservada en el Talmud enumera expiaciones específicas asociadas con cada prenda sacerdotal. La túnica expiaba por derramamiento de sangre. El pantalón expiaba por inmoralidad sexual. El turbante expiaba por arrogancia. La faja expiaba por pensamientos maliciosos del corazón. El manto azul del sumo sacerdote expiaba por calumnia o habla maliciosa. El efod expiaba por idolatría. El pectoral expiaba por perversión de la justicia. La placa de oro expiaba por descaro o imprudencia. Esta tradición veía cada elemento de la vestimenta como no meramente decorativo, sino como funcionalmente importante en el sistema expiatorio del templo, cada prenda abordando categorías específicas de pecado. Otras tradiciones conectaban las vestimentas con virtudes que los sacerdotes debían encarnar o con aspectos de la historia y el destino de Israel. El número de campanas y granadas alrededor del borde del manto fue objeto de especulación numerológica. Algunos calculaban que había 72 campanas correspondientes a los 72 nombres de Dios o los 72 ancianos de Israel. Las 12 piedras del pectoral obviamente correspondían a las 12 tribus, pero tradiciones posteriores también las conectaban con los 12 meses del año, los 12 signos del zodíaco o 12 atributos divinos. Estas interpretaciones, aunque no necesariamente reflejan las intenciones originales de los diseñadores de las vestimentas, demuestran cómo los símbolos ricos continúan generando nuevos significados en nuevos contextos. Un aspecto fascinante de las vestimentas sacerdotales que frecuentemente se pasa por alto es su peso y lo que debe haber sido usar tales prendas. El efod solo, con sus hilos de oro entretejidos, habría sido sustancialmente pesado. El pectoral con sus 12 piedras preciosas grandes agregaba peso considerable. El turbante del sumo sacerdote con sus múltiples capas de lino y la placa de oro habría sido voluminoso. El manto azul con sus campanillas de oro y decoraciones bordadas agregaba aún más peso. En total, las vestimentas completas del sumo sacerdote probablemente pesaban varios kilogramos. Usar estas prendas durante servicios prolongados del templo que requerían estar de pie, caminar y realizar rituales complejos habría sido físicamente exigente.
El sonido producido por las campanas de oro debe haber sido una característica memorable del sumo sacerdote en servicio. El texto bíblico especifica que el sonido debía ser oído cuando entraba y salía del santuario. Algunos cálculos sugieren que podría haber habido 72 o incluso más campanas alrededor del borde del manto. Juntas habrían producido un tintineo constante con cada movimiento, un efecto auditivo que anunciaba la presencia del sumo sacerdote y agregaba una dimensión sensorial al ritual del templo. En el espacio acústico del templo, con sus patios de piedra y techos altos, el sonido de las campanas habría resonado y llevado a distancias considerables. El efecto visual general de las vestimentas del sumo sacerdote debe haber sido asombroso. Imaginen el espectáculo. La base blanca pura de lino brillando con limpieza, superpuesto con el azul profundo del manto como el cielo nocturno, las granadas bordadas de múltiples colores y las campanas de oro brillante proporcionando textura y contraste, el efod dorado brillando con luz reflejada, el pectoral multicolor resplandeciendo con gemas, el turbante blanco coronado con la placa de oro grabada, Santo para Yahweh. Este no era simplemente ropa ceremonial impresionante, era teofanía visual, una manifestación de lo divino en forma material. Un recordatorio de que en este lugar, en este momento, en esta persona, el cielo y la tierra se encontraban.